Hoy me levanté filosófica. El día de hoy va a ser un video así como que con poca producción, con poca edición, no tengo ring light. Me acabo de levantar. Es así como bien tranquilo, como que si estoy hablando con ustedes así en la vida real. Tal cual como que si nos encontramos en la calle y me puse a platicar con ustedes así. Porque recientemente Edward Avila, bueno, recientemente para la grabación de este video, probablemente cuando suba este video vayan a haber pasado una buena semana, pero recientemente Edward Avila subió un video donde habla de una marca en específico que se llama House of Her, que es coreana, de una, que yo no sabía, de una creadora, de una, bueno, ahora todo el mundo le dicen creador, pero de una youtuber que yo tenía siglos de no escuchar. Yo a esta youtuber yo la miraba, pero llegó un punto donde ya no podía encontrar un punto de relación con ella porque simplemente cambió bastante su tipo de contenido y ya no me llamaba la atención. Mientras que Eddie, sí, todo el tiempo desde que lo comencé a ver, desde el día 1 hasta el día de hoy, lo sigo viendo y sigo confiando en las cosas que dice, ¿verdad? Acerca de los productos con el que él trabaja. Entonces, él hablaba de cómo las marcas le mandan contratos y le dicen a los creadores de contenidos, a los influencers, a los tiktokers, lo que tienen que decir y lo que esperan del video que vos vas a subir. Y entonces dije yo, bueno, no creo que alguien en este lado del charco, para las personas que hablan español, esté hablando al respecto, así que yo lo voy a hacer. Yo voy a subir un video así como tranquilón y voy a hablar de eso. Y hoy me levanté y dije, ok, hoy lo voy a hacer. Hoy porque es algo que ya yo tenía la espinita, pero simplemente como que dije, ay, no importa, tal vez la gente lo nota y simplemente pues decide no comprar los productos, etcétera. Pero siento como que una parte de mí dijo, no, muy probablemente hay alguien ahí al otro lado de la pantalla que necesita que alguien le diga, mira, sé un poquito más consciente de las cosas que vas a comprar. Yo tengo un problema desde hace rato con los creadores de contenido, entiéndase los tiktokers, creadores de contenido, creadores UGC. No porque me caigan mal, en lo absoluto, a ninguno lo conozco, cómo me van a caer mal, pero sino por el simple y sencillo hecho que lo que hacen es tirarte una cantidad excesiva de productos que son todos maravillosos, que todos funcionan, que todos te van a quitar las marcas, te van a quitar la hiperpigmentación, te van a quitar el acné, te prometen el mundo, el cielo, la luna, el sol, las estrellas, toda la Vía Láctea, te lo prometen y todos funcionan, y entonces tiran y tiran y tiran y tiran y tiran productos y siento como que me parece una falta de respeto para las personas que están atrás de esa pantalla, porque si bien son influencers porque han trabajado duro y han logrado llegar a una cantidad increíble de seguidores, y se les aplaude porque obviamente crear contenido es otro rollo, ¿verdad? Es un trabajo. Y está bien que tengan una gran cantidad de seguidores, pero eso significa que al tener más seguidores tenés una gran responsabilidad con esos seguidores, porque todas esas personas que vos tenés de seguidores van a ver tus videos. Y si vos les decís que esto es azul, te van a decir todos aquellos al otro lado de la pantalla, sí, es azul, tenés razón, ¿verdad? Hay personas que no, que son más objetivas, que a veces son hasta confrontativas con las personas a las que siguen o no están de acuerdo, pero se quedan
con esa persona porque hay ciertos videos que les gustan y esos creadores regresan a ese contenido en algún momento, entonces se quedan, ¿verdad? Pero hay otros que todo es así como sí, si me decís que esto es maravilloso, ¿no? Entonces, no se ponen a pensar, digo yo, que en vez de estarle generando un bien a la persona, a sus seguidores, al otro lado de la pantalla, le están generando gastos innecesarios. Porque las marcas te dicen, esto es lo que necesito del video que vos vas a sacar. Y esto es lo que necesito que digas. Y entonces la otra persona al otro lado de la pantalla va a decir, wow, necesito comprarme este producto. Lo van a comprar. Pero nunca dicen, por ejemplo, mira, este producto no lo usé si tenés este tipo de piel. Porque obviamente a la marca no le conviene, con la que te está pagando, no le conviene que vos digas estas cosas. Y yo vengo y digo, ¿no se ponen a pensar estos creadores de contenido, estos TikTokers, estos influencers, de que les están generando un mal a sus seguidores? Eso es a donde yo me molesto. Siento como que ese es el efecto secundario que causan, porque en vez de ser una inversión para un bien en su carita, por ejemplo, para mejorar algún problema que tienen, les están generando un gasto. Porque van a comprar un producto que muy probablemente no les va a servir para la piel porque simplemente la marca les dijo, vendeme este producto, vendéselo a tus seguidores. Es complicado porque ahí el que tiene la última palabra no es la empresa, sino el creador de contenido. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso yo así? Tal cual como lo recalca Eddie en todo su video, y el video casi dura 1 hora. Él le dijo, ok, a X cosa, pero cuando viene y le dice, mira, pero necesito que recalques tal y tal y tal aspecto, el maje dijo no. Se dio el tiempo a meterse a las cuentas de Instagram, meterse a la cuenta de TikTok, revisar qué es lo que estaba poniendo la marca, qué era lo que estaba reposteando, y ahí se dio cuenta que lo que le estaban pidiendo nada que ver con lo que es la cara de la marca. Entonces le estaban pidiendo vender algo que la marca no es. Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué los creadores de contenido y todo esto les muestran un producto? El producto está nuevo y después no lo vuelven a usar. ¿Por qué? ¿Les gustó realmente? ¿No les gustó? ¿Se lo acabaron? ¿No se lo acabaron? ¿Le funcionó? ¿No le funcionó? No lo vuelven a sacar. A veces sí hay creadores que te dicen, me mandaron este producto y yo tenía ya uno, ya lo he ocupado y es divino y les voy a enseñar. Pero la mayoría no. Apenas es como que, toma, aquí está la taza y vende esta taza. Y en su vida habían usado esta taza. Pero es buena. Porque es una marca de renombre, porque todo el mundo habla de esa marca, porque la marca es viral, etc. Y no debería de ser así, porque al final, así, yo lo veo así de sencillo. Y ustedes me dirán en los comentarios si es que llegan a ver este video. Pero yo lo veo así de sencillo. El lugar donde está cada una de esas personas que tiene un montón de seguidores, están allí y logran tener colaboraciones con marcas y logran ser vistos por aquellos que están allá, al otro lado de la pantalla. Entonces, tu responsabilidad como creador de contenido para darle gracias a todos esos que están allá y por los cuales vos estás en el lugar que estás, es traerles contenido o sugerencias o colaboraciones pagadas que realmente sean verdad, que realmente sean productos que vos hayas ocupado o que le digas a la marca, mira, nunca he probado tu producto, déjame que lo pruebe, cuánto tiempo me das para probarlo y si realmente funciona, entonces dale, vamos a hacer el trato. Si no me funciona, sorry, mira, escribes un correo, le decís, mira, muchas gracias, pero no voy a poder hacer este trato. Y miren, esto no es algo como que yo
soy nueva en la cosa del K-Beauty, el K-Skincare. Yo vengo de la época donde Etude House era girly y todo era cute, donde la Biote existía y los lipsticks venían en un envase como de una botella de vino, las tintas también, los lip balms eran una copita, o sea, era otro rollo. Innisfree tenía un eye primer que ya ni siquiera existe, Pew tenía un jabón que yo lo tengo todavía, un jabón para lavar tus brochas que era la maravilla, este jabón sacado pero hasta ¡ay! Los malos pensamientos. Entonces yo vengo de una era del YouTube donde los pocos youtubers que hablaban del K-Beauty, pero te desmenuzaban todo. Te decían, mira, este te funciona para tal cosa, pero si este no te funciona, entonces puedes usar este. Te hacían un get ready with me y te daban esa combinación donde me estoy poniendo este blush a mí me funciona bien, pero en otra piel no te funciona por tal y tal cosa. Por ejemplo, Eddie tiene muchas marcas muchas cicatrices por su acné, porque tuvo caso severo de acné. Entonces él te dice, por ejemplo, me estoy probando este blush aquí en este lado, pero me voy a poner otro acá para que veas la diferencia. Y entonces en mi tipo de piel no funciona porque se recalcan demasiado mis imperfecciones, pero este de aquí sí funciona. Entonces era esa era de YouTube donde la transparencia era lo primero. Ahora la onda es tirar y tirar y tirar y tirar productos y todos funcionan por igual, todos son divinos, espectaculares y te va a quedar la piel como bola de boliche brillantita. O sea, no. Entonces yo no soy nueva, yo he visto esos cambios de cómo las marcas a raíz de que hubo un boom gigantesco con el tema de los K-dramas y cómo la gente realmente comenzó a interesarse tanto en el K-beauty y el K-skincare, que yo vi ese cambio de cómo las marcas se comenzaron a enfocar más en vender y decir que mi producto es lo mejor del mundo. Son muy pocos los que realmente, pero muy pocos, los que realmente vienen y te dicen este producto no funciona para tal cosa. Y les puedo asegurar que ustedes, si es que llegan a ver este video, los que están al otro lado de la pantalla, es muy probable que todos los creadores que ustedes vean, su favorito, la mayoría no tienen nada malo que decir del producto que le están vendiendo. Todo funciona, todos son increíbles, todos te quitan las manchas, todos te quitan las cicatrices, todo funciona a la maravilla. Pero ¿cómo? Si se están probando un bote que está nuevo, ponele que se lo mandaron hace una semana, hacen el video porque les ponen un límite de tiempo y ya te quito la mancha. No, brother, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Así como la gente cuando va al gimnasio y quiere bajar de peso, la gente, esto no es Sakamoto Days, ¿ok? Las cosas no funcionan así. Uno va al gimnasio y pasas meses, si no años, dependiendo de cuánto grasa tengas en el cuerpo, para poder llegar a tu meta. Lo mismo es con la piel. Es un proceso. Las manchas cuestan que se quiten. La hiperpigmentación es el demonio en la piel porque cuesta quitarlo. Y entre más profunda esté, más tiempo vas a darle a la crema despigmentante hasta que finalmente vaya subiendo y ya, ¡chum!, ya tengas la piel sin manchita. Mi consejo de oro es que a la hora que les digan este producto nuevo es lo máximo, piensen primero en su tipo de piel, en las necesidades de su piel. Se vayan al Google, comiencen a revisar los ingredientes, vean si hay algún ingrediente que les causa algún problema en la piel, que les causa alguna alergia, y después digan, ok, me lo voy a comprar porque me va a funcionar. Como les digo, a veces es una prueba y error, a veces el producto se supone que te va a funcionar, pero tu piel la rechaza. Entonces ahí es donde vas aprendiendo qué cosas
rechaza tu piel, porque hay gente que a la centela asiática, aunque tengan acné fúngico, por ejemplo, o aunque tengan piel propensa al acné, le funciona perfecto la centela asiática. Pero hay otra gente que literalmente la centela asiática les da alergia. Entonces, ahí vas conociendo tu piel. Al final del cuento, cada uno va viendo qué es lo que le funciona. Y los creadores, pienso yo, estamos, ya sea youtubers, ya sea tiktokers, influencers, etcétera, están para darte un consejo nada más. Pero a veces hay que ir, como dicen en inglés, the extra mile, hay que ir un poco más allá. Y creo que eso, desafortunadamente, no lo van a encontrar en un TikToker, en un creador UGC o en un creador de contenido meramente en esas redes de tiempo corto, pues de videos cortos. Eso lo vas a encontrar más en el YouTube. Yo no le estoy tirando hate a ningún creador de contenido que es de habla hispana, porque literalmente el TikTok es maravilloso, te manda de todo. Y he visto unos cuantos, pero yo no sigo a ninguno me cae mal, pero he visto cómo enfocan su contenido. Y realmente, como les digo, yo vengo de la era del YouTube, donde el K-Beauty y el K-Skincare era un tema bien nicho. Y todos los creadores en ese momento que yo miraba, todos los youtubers que yo miraba y sigo viendo, son en inglés. Entonces, no sé qué pasa en el YouTube por la parte de español. El único creador de contenido, el único youtuber que yo veo en español es un dermatólogo al cual amo, divino, espectacular. Se llama Simón Scarano. Él sí. Pero él está más enfocado en productos del cuidado de la piel que son como La Roche-Posay, Bioderma, Vichy, ahorita se me escapa, Eucerin, así. Son otros productos que realmente no son K-Beauty, K-Skincare, ¿ya? Hasta hace poco habló del Skin 1004 porque llegó a Argentina la marca. Entonces ya hizo reseña acerca de los productos de Skin 1004. Obviamente no de todos, pero sí habló bastante acerca de la marca. Está bien, ya puede dar ese tipo de contenido, pero él es, o sea, somos casi contemporáneos en edad, y él es el primer dermatólogo que yo veo que tiene los pies sobre la tierra, y no en internet, sino de los dermatólogos que yo he visitado, porque la mayoría es como que este es el producto que yo te quiero vender y ese producto es el que vas a usar y punto, y le vale madre el resto, porque obviamente lo que quiere es generar billete. Entonces este brother realmente a mí me encanta porque te da opciones, te dice, ok, bueno, no te puedes comprar algo del precio de Vichy, ok, te voy a dar otra recomendación, y te hace tablitas para tu tipo de piel, etcétera. Entonces te sirve mucho, por ejemplo, cuando no tenés el presupuesto para comprarte algo de fuera, de Corea, por ejemplo, por mucho que te guste, no tenés para comprarte algo de Style Korean, de Style Nanda, de Svetlana, creo que se llama la página, se me olvida, de Joyce, de G-Style, no podés, no, es demasiado fuera de tu presupuesto, porque que la aduana, que el shipping, que el mismo precio del producto, etcétera. Entonces tener este tipo de contenido es como nice, especialmente si es de parte de un dermatólogo, porque tenés variedad y puedes ver en tu súper, por ejemplo, o en tu farmacia, qué puedes comprar dentro de tu país. Si ustedes tienen sus influencers favoritos, sus creadores de contenido favoritos en TikTok, síganlos viendo, síganlos apoyándolos, síganles comentando, etcétera, pero sean objetivos con lo que se vayan a comprar. Ya, mi recomendación de oro de la niña otaku. Yo ya no soy niña, pues, pero ustedes me entienden. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Ya no puedo pensar, tengo hambre. El cerebro me hizo triqui triqui, debe funcionar. Anyway,
espero que les haya gustado el video. Denle un thumbs up si les gustó. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter. Hago contenido en español y en inglés. Cuando es en inglés, no se preocupen, denle click al CC que yo les pongo subtítulos medio espantositos, pero se los pongo. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.